en letras y números en la parte de abajo y cuál es la que coincide y ustedes van a ir inscribiendo en la parte de arriba cuál es la palabra que estamos buscando. El que primero lo encuentre, levante su mano. No vamos a abrir todos los micrófonos al tiempo, no. Entonces Jennifer, que es la facilitadora, ella que tiene ese precioso ojo de águila, entonces va a estar muy pendiente, ella es el jurado, va a decir quién es el primero en levantar la mano y entonces puede darle la instrucción de abrir posteriormente su micrófono para leer cuál es la palabra que está allí escondida, ¿de acuerdo? Así que todos listos con papel y lápiz y vamos entonces a mirar. ¿Estamos listos? ¿Todos listicos? Ok, entonces Jennifer en este momento puede poner en pantalla la tabla de números y letras para ver cuál es la palabra que estamos buscando. Comenzamos ya. Ya hay 2 hermanos que levantaron la mano. Bueno, ya van 3, Janecita. Ok, listo. Muy bien. Te escuchamos, Jennifer. ¿Quiénes son? ¿O quién Bueno, es el primero, dentro de los que teníamos la cámara activa, entonces primero fue la hermana Olga, después el hermano Reinaldo y después la hermana Miriam. Entonces, la hermana Olga que fue... Muy bien, Olguita, entonces, por favor, puedes abrir el micrófono en este momento y decir cuál es la palabra que estaba allí escondidita en medio de esta tabla de números y letras. Exhortación. Muy bien, Olguita, muy bien, Olguita. Así que en el transcurso de esta semana le hacemos llegar una tortica de banano preparada por Sarita, mi hija. Bien, hermana Olga, nos fue bien. Un aplauso para Olguita. Bueno, La que muy más me bien. gusta. Ajá. Sí, bueno, muy bien. Muy bien, mis hermanos. Entonces, vamos a mirar dentro de los dones operacionales el cuarto don que tenemos en lista y es el don de la exhortación, ¿de acuerdo? El don de la exhortación. La palabra usada en el original para referirse a este don es paráclesis. Paráclesis, ¿sí? Paráclesis, que quiere decir el otro, este paracleto, recuerdan que lo habíamos visto inicialmente, el paracleto que es el Espíritu Santo, el que va en la misma dirección de la misión, pero paralelo. Cuando decimos vamos a bajar por la quinta, por la paralela, quiere decir que va en el mismo sentido al lado de el otro consolador, que es el Espíritu Santo. Así que la palabra original para exhortación es paráclesis, es la habilidad sobrenatural. Entonces, primera aclaración, exhortar no es regañar. Cuando dicen, uy, hermana, me exhortaron, mi líder me pegó una exhortada, la mayoría está pensando en un regaño, pero no es así. Bíblicamente, exhortar no significa regañar, ¿de acuerdo? Entonces, no es un regaño, es una habilidad sobrenatural dada a algunos creyentes, ¿sí? A algunos creyentes porque es el Espíritu el que da y reparte como Él quiere. ¿De acuerdo? Entonces, esa habilidad sobrenatural es más que un simple consejo, porque un consejo lo puede dar
cualquier persona, aunque no tenga a Cristo en su corazón, ni la llenura, el poder del Espíritu Santo, ni este don específicamente. Cualquiera persona puede dar un buen, un mal consejo. Pero aquí estamos hablando de una habilidad sobrenatural dada por el Espíritu Santo. Es más que un simple consejo. Es conferida a algunos creyentes para ministrar palabras de ánimo, y no de regaño, sino palabras de ánimo, palabras de consuelo, palabras de aliento en este peregrinaje con Cristo. A cada uno de los miembros de la iglesia, de tal manera que se sientan confortados, animados y confrontados a la luz de la verdad que es la palabra. Ahora, esa confrontación, esa palabra de ánimo, esa palabra de confortación para esa persona debe ser con amor y con firmeza. ¿Sí? Con amor y con firmeza. Porque es una palabra dada por el Espíritu Santo, que Él nos da esa habilidad y vamos a acercarnos a esa persona a animarle. Podemos ver esta primera imagen, cómo hay una persona sufriendo, necesitando ayuda. Entonces ahí hay una mano, pueden ver en la imagen, una mano extendida, levantando a aquella persona que sufre y que está necesitando, está llorando, está en medio de esa crisis, mientras que el don de la enseñanza tiene que ver principalmente con la mente. El de exhortación es dirigido a las emociones, a la conciencia, a la voluntad de las personas. Aquí hay la mano de una persona que tiene el don de exhortación para dar una palabra a su conciencia, a su voluntad, que apele al cambio de sus emociones, a tomar una decisión. Ahí está esa mano extendida, no tiene un látigo ni un palo para darle, sino la mano está extendida para levantar, restaurar, reconciliar. Cuando tenemos el don de exhortación, no podemos generar dependencia del consejero. Entonces, si no es la hermanita tal o el hermanito tal que me aconsejan, entonces no. La persona viene a Jesús y quien está aconsejando, quien está animando, quien está exhortando, debe conducir a la persona a Jesucristo y no hacia sí mismo. No podemos crear en la persona una dependencia de ningún ser humano. ¿De acuerdo? Entonces, como pastores, como líderes de grupos y demás, llevamos a las personas a Jesucristo, a su palabra. Por eso les exhortamos que si en algún momento no estamos, ahí hay otra persona que le va a conducir por el mismo camino llamado Jesucristo, ¿de acuerdo? Entonces, esa persona anima a otros a la plena madurez espiritual, a no generar dependencia humana, pero a la madurez espiritual, para que esa persona en los siguientes episodios de su vida no tenga que recurrir en primer lugar a una persona, sino a la poderosa palabra del Señor. Tenemos que enseñarle a la persona, ¿cierto? Que entró en depresión por una situación emocional, porque el chico le dijo que no, porque la chica le dijo que no, porque terminaron la relación y demás. Vamos a ministrarle, vamos a exhortarle, vamos a llevarle a Cristo, a enseñarle a perdonar, a tomar mejores decisiones, ¿de acuerdo? Para la siguiente ocasión, qué bueno que esa persona ya sepa, conozca la palabra y haya tenido mejor, plena madurez, haya crecido en el conocimiento del Señor para afrontar de manera distinta, con mayor madurez, la siguiente prueba o tribulación que el Señor nos permite en este peregrinaje, ¿de acuerdo? Entonces no es que cada problema vamos al médico y este problema y vamos dependiendo y nunca aprendemos a resolver nuestros propios conflictos a la luz de la guianza e iluminación del Espíritu Santo en su palabra. Así que llevemos a las personas, el que tiene el don de la exhortación lleva a esa persona a la plena madurez espiritual, especialmente a quienes están pasando por esas circunstancias tan difíciles que están sufriendo aflicciones. Vamos a mirar entonces en la Biblia un ejemplo
de una persona, de un varón que tenía el don de la exhortación. Ese hombre se llama Bernabé. Tenemos entonces abiertas nuestras Biblias en el libro de Hechos, capítulo 4. Bernabé, Hechos 4. ¿Quién era Bernabé? Podemos verlo ahí. Tenemos una figura que más o menos nos ayuda a remontar a Bernabé. A Bernabé en los tiempos de Pablo. Entonces, inicialmente Bernabé se llamaba José y los discípulos le pusieron Bernabé por un solo motivo, porque Bernabé significa hijo de consolación. Bernabé significa hijo de consolación. ¿Quién tiene allí Hechos capítulo 4, versículo 36? El que primero lo tenga puede abrir su micrófono. Los demás con el micrófono cerradito, por favor. Ya lo tengo. Ok. ¿Qué dice 4:36? Entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita natural de Chipre. Ajá, muy bien. Entonces ahí vemos quién era Bernabé, ¿de acuerdo? Y él tenía una percepción de las personas por lo general positiva, ¿cierto? Por lo general positiva. En Hechos capítulo 11, versículo 22, nos damos cuenta que frente a la persecución que estaba viviendo la iglesia en Antioquía, se levantaron unos varones en Chipre y en Cesarea, unos hombres valientes, fuertes. Ya podemos volver, Jennifer, a la imagen. Exacto. Entonces, cuando vino esa persecución, se levantaron esos varones de Chipre y Cesarea, hombres valientes. Bernabé fue hasta ese lugar para afirmarlos en la fe. Entonces, ¿quién lee, por favor, del versículo 22 al 24 de Hechos capítulo 11? Hechos 11, 22 al 24. Sea así. Sí. Llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. Cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor, porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe, y una gran multitud fue agregada al Señor. Muy bien, muy bien. Entonces aquí vemos que Bernabé llegó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permanecieran fieles al Señor. El que exhorta anima a la persona que mantenga fiel en el camino del Señor y en la fe, que es la doctrina sana de la palabra del Señor. Esa es una característica de la persona que tiene el don de exhortación. No se basa en sí mismo ni en sus propias palabras, porque sus propias palabras, por muy buenas, bien intencionadas que sean, se las puede llevar el viento, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Amén. Así que necesitamos encaminar a esta persona a que siga firme en la fe, en el conocimiento del Señor. Pero al final del versículo 24 encontramos una frase muy importante. Dice, porque él era un hombre, un varón bueno, lleno del Espíritu Santo y de fe. Y una gran multitud fue agregada ¿a quién? ¿A Bernabé? No. ¿A Pablo? No. A el Señor Jesús. Entonces, como testimonio del ejercicio correcto, adecuado de este don, muchas personas se van a añadir al camino del Señor y se extenderá su reino en esta nación. Después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo, y hallándole le trajo a Antioquía. Ahora, aquí comienza una situación muy interesante entre apóstoles. Resulta que ya Saulo, en el camino a Damasco, se convirtió y conoció a Jesús, ¿de acuerdo? Cambió su vida y ahora está predicando el evangelio. Pero entonces los discípulos
tenían miedo de recibir a Saulo. Cuando él quería venir y acercarse, les decían, no, ese es todo el tiempo ha estado matando cristianos, matando personas. No, eso no es posible. No podemos aceptarlo en nuestra ciudad, no podemos aceptarlo en la iglesia. No, los discípulos no querían recibir a Saulo. ¿A quién levantó el Señor Jesús? A Bernabé, hijo de consolación, para interceder por Saulo ante los apóstoles. Y les dijo, a ver, muchachos, yo ya he dialogado con Saulo. Espiritualmente ya he percibido realmente una genuina conversión. Él no viene a matarnos. Él ha sido cambiado por el poder de Jesucristo. Él viene a unirse a nosotros para continuar en la misión. Unos no, tengo mucho miedo, ese Señor mejor que no venga y se acerque a nosotros. Finalmente los persuadió y logró que los apóstoles aceptaran a Saulo de Tarso, después llamado Pablo. ¿De acuerdo? Así que el creyente con este don de exhortación estimula la fe y el crecimiento personal de otros. Discierne espiritualmente el espíritu que porta la otra persona y le ayuda a crecer desde allí, desde ese punto de partida para continuar en ese crecimiento espiritual. De los 3 viajes de Pablo, bueno, ya el cuarto fue el último que hizo a Roma, donde murió, pero en ese primer viaje hubo algo muy interesante. Bernabé tenía un sobrino llamado Marcos. Su primer nombre era Juan. Entonces, Juan Marcos. Marcos, el que escribió el Evangelio de Marcos. Este era sobrino de Bernabé. Entonces, Pablo dijo, me voy para mi primer viaje misionero. Y se llevó a Bernabé y a su sobrino Marcos. Fueron a este primer viaje, pero a mitad de camino, Marcos era un joven todavía. Entonces, viendo la enfermedad tan grave que le dio a Pablo, no sabemos si le dio malaria o algo así, esos viajes misioneros tan sufridos, con tal de predicar el evangelio, Marcos dijo, esto es muy duro para mí, yo me devuelvo. Pablo, muchísimas gracias, pero hasta aquí llego. Y Pablo dijo, pero ¿cómo nos va a dejar tirados a mitad de camino si lo que necesitamos es ayuda, intercesión, más gente para ir a proclamar el evangelio a las naciones? Marcos dijo, yo me regreso. Aunque Bernabé lo aconsejó y demás, Marcos se regresó. Bernabé continuó con Saulo. Para los siguientes viajes, ya Marcos dijo, no, ahora sí, yo quiero ir. Pablo le dijo, no. Usted nos dejó tirados en el primer viaje, usted se devolvió, así que no quiero volverlo a ver. ¿Se imaginan ustedes qué hizo Bernabé? A ver, Pablo, el muchacho se equivocó, sí, claro. Era muy joven, debió perseverar, sí, pero vamos a brindarle una nueva oportunidad, Pablo, mire, Pablo dijo, no, gracias, muy amable, pero yo sigo mis viajes misioneros, me voy con Silas y Bernabé se fue con Marco, su sobrino, predicando el evangelio en otras naciones. Pero al final de las epístolas, ya en los últimos tiempos de Pablo, ¿qué dijo Pablo? Tráiganme Marcos para que continúe predicando el evangelio. Hermanos, sin el ejercicio de este don por parte de Bernabé, posiblemente los apóstoles no hubiesen aceptado a Pablo. ¿Ustedes se imaginan? Ni Pablo hubiese aceptado a Marcos, a Juan Marcos. Asimismo, casi la mitad del Nuevo Testamento y el Evangelio de Marcos y las epístolas de Pablo no se hubieran escrito. Sin la obra del Espíritu Santo a través de un siervo llamado Bernabé, que era un hombre, como dice la palabra, bueno, lleno del Espíritu Santo, varón de fe, hijo de consolación. Si no hubiera sido por esa obra del Espíritu Santo a través de Bernabé, sencillamente Pablo no hubiera escrito esa cantidad de epístolas, no hubiera sido aceptado por el resto de discípulos. Marcos no hubiera regresado
a los caminos para continuar predicando el Evangelio, no hubiera escrito el Evangelio de San Marcos y tampoco estuvieran las epístolas de Pablo. Así que es muy importante tener ese don a quien el Señor así en su voluntad lo haya repartido. Yo le invito a mis hermanos que inclinen su rostro en este momento y le pregunten al Espíritu Santo: Señor, ¿tú me has dado a mí el don de la exhortación? No es si yo quiero o no quiero, o que otros lo digan, sino, Señor, quiero que confirmes a mi espíritu si tú me has dado el don de la exhortación u otros dones en los que yo pueda servirte. Si es así, entonces llévame esta misma semana a exhortar, animar, a confortar una persona en esta semana en medio de la tribulación. Coloca en mi camino, Señor, coloca ahí en las redes a esa persona que yo le voy a dar una palabra de ánimo y voy a conducirle a Jesús por medio del consejo que le voy a dar. Sea afirmado en la fe, en la doctrina sana. En el nombre de Jesús, amén y amén. Muy bien, mis hermanos, así que ese, en términos generales, es el don de la exhortación. Ustedes saben que al finalizar todo la escuela de dones, vamos a estar como pastores orando por ustedes y que sea el Señor confirmando los diferentes dones que el Señor les ha repartido. Por eso es importante conocer uno por uno cuáles son las características y condiciones de cada uno de los dones. Muy bien, mis hermanos, vamos con el quinto don, que es el don de repartir. Es el don de repartir. ¿Qué es? Es dar, es compartir, es aprender a distribuir equitativamente. Es la capacidad especial que Dios ha dado a los creyentes para que aporten con generosidad y con gozo sus recursos materiales a la obra del Señor. ¿De acuerdo? Aquí tenemos estas dos manos en la imagen, en la que una está dando y otra está recibiendo. Algo material. Aquí ya no es solamente algo espiritual, ¿cierto? Hay unos que están dando esa palabra espiritual, pero hay unos específicamente llamados con este don operacional de repartir, de dar, de compartir, de distribuir, de aportar con generosidad para otras personas en la obra del Señor. Ahora, los creyentes con este don no son necesariamente ricos, que tienen muchos bienes materiales. No es así. Muchos dicen, no, ese don de repartir lo tienen solamente los ricos. No es así. No es así. En la Biblia vemos personas que aún teniendo poco de eso compartían con otro porque tenían ese don de repartir. ¿Cierto? Aquí la gran mayoría de ustedes, por lo que puedo verles y les conozco, tienen ese don de compartir. Si tengo este poquito de arroz que aquella persona está necesitando, yo voy a compartir de lo que tengo. No tengo que tener abundancias para poder compartir. Mucha gente comete ese error, dice, cuando yo tenga muchísima plata, entonces ahí sí voy a dar. Cuando me esté sobrando los millones, entonces sí voy a dar. No, es de lo que tengo. El Señor me da el privilegio de dar, ¿cierto? Sin embargo, reciben las bendiciones de dar. La persona que da, recibe la bendición de dar, porque entre más dan, más reciben. Tienen la habilidad de obtener, de administrar, de distribuir sabiamente los bienes. Son muy buenos mayordomos, ¿cierto? No es gente que son compradores compulsivos, que si tiene 10 se gasta 15 y queda debiendo para la siguiente quincena, y si le vuelve a llegar 10 gasta 20 y así va debiendo cada mes. No saben administrar el dinero. Esta persona que tiene el don de repartir sí sabe ser buen mayordomo, administra muy bien,
lo que tiene, pero también lo que otros aportan para distribuirlo entre los necesitados, como gracias al Señor lo hemos hecho durante este tiempo de cuarentena, bueno, ya saliendo de ello. Pero durante este tiempo fueron muchas las personas que fueron bendecidas, no solo espiritual, sino materialmente a través de nuestra iglesia Shalom, por los mercados y el dinero que muchos estuvimos dando para las personas necesitadas en este tiempo. Así que hay sobreabundancia. Una hermana me dice, hermana, yo nunca había visto mi nevera tan llena como en este tiempo de cuarentena. En tiempo de escasez, dice ella, que no tenía muchos recursos, dice, y en este tiempo abro mi nevera y siempre hay abundancia y abundancia. Es que en medio de la escasez, Cristo es nuestra abundancia. Él suple todas nuestras necesidades. A Él sea toda la gloria. Así que tienen esa habilidad para administrar, para distribuir sabiamente. Ellos dan como fruto de un anhelo intenso por ver las necesidades de la obra de Dios suplidas y ver el éxito en el ministerio de otros. Así que no están buscando el protagonismo. En ningún momento están publicando, es que yo di tanto y mire las cifras y mire esto y demás. Pero el Señor está mirando su corazón. Quienes tienen este don dan con generosidad aún en medio de la pobreza. Aún en medio de la pobreza, aún en medio de esa necesidad pueden dar. Así que vamos a mirar cuál es la condición para este don. ¿Sí? Si la condición para el don anterior es el amor y la firmeza, en el don de la exhortación, cuando nosotros aconsejamos a una persona, le animamos. Ahora, mis hermanos, en el anterior don, muchas veces damos el consejo, unas personas lo reciben, otras rechazan ese consejo. ¿No les ha pasado? Le dice, hermana, ese no es el camino. A ver, joven, eso se llama pecado. Este tema de fornicación a la luz de la palabra es pecado. Así que yo le exhorto en el nombre de Jesús a que antes de caer en la muerte, regrese a un arrepentimiento genuino, confiese su pecado, cambie de dirección y busque a Jesucristo. Arrepiéntase de ese pecado, le exhortamos. No, se puso bravo y se fue. Cumplimos con obedecer, porque lo hicimos con amor y lo hicimos con firmeza. Las dos condiciones del anterior don, con amor, pero con firmeza. Porque muchas personas entonces dicen, no, yo no le digo nada para que no se vaya, yo no le digo nada para que no se sienta mal. No, el punto no es si se va, no es si se siente bien o mal. El punto es que necesito dar la palabra que el Señor me ha dado para esa persona, pero darlo con mucho amor y con firmeza. ¿Qué tal ese chico en tema de fornicación, por ejemplo? Y le decimos, a ver, no te sientas mal, lo que a ti te está pasando es una debilidad, eso fue un desliz, pero pues tranquilo, no se preocupe. Estaríamos rayando con el pecado que cometió Elí, siendo permisivos y blandos frente al pecado. No corrigió por cuanto no les estorbó el mal, por cuanto no les estorbó el pecado a sus hijos, no los llevó a que conocieran a Jesús, al Padre Celestial, al Dios de Israel en su momento. Les llevó entonces a la muerte de ellos y finalmente a su propia muerte. Entonces la palabra del Señor dice, cuán bueno es un consejo dado a tiempo. Mis hermanos, un consejo oportuno antes de que sea demasiado tarde. Así que es mejor que se sienta un poquitico incómodo en ese momento, pero le estaremos librando de la muerte. Amén. Porque la paga del pecado es muerte. Así que en el ejercicio de este don que vimos anteriormente, la condición es el amor, sí, pero la firmeza a la luz de los principios de la palabra del Señor. En este don de repartir también hay una condición. ¿Cuál será esa condición? Dice la palabra del Señor que la condición bíblica para el ejercicio de este don dice, el que reparte no es repartir por repartir y ya. ¡Qué felicidad! Pues eso lo hace también una persona que no conoce a Cristo.
Conocemos muchas personas, amigos, vecinos, que no son cristianos y son generosos, ejemplo de generosidad, ¿cierto que sí les conocemos? Pero dado este sobrenatural a creyentes, este don debe ser con una condición. El que reparte, hágalo con liberalidad. Liberalidad. Liberalidad, ¿qué significa? Pureza de motivos, sana motivación. Quien da debe hacerlo por gratitud, con generosidad, con gozo. No debe dar con la motivación de ser visto, de recibir grandes aplausos y reconocimientos públicos o ejercer presión o influencia sobre los demás. No nos enseñoreamos de nadie, ¿de acuerdo? Cuando nosotros repartimos y damos, lo hacemos con la condición llamada liberalidad, que es una sana motivación. Y todo don, mis hermanos, todo don debe llevar a glorificar el nombre del Señor y no del portador del don. Porque como les decía en las veces anteriores, así como Dios da, Dios quita, Él es soberano, Él es el dueño. Si me dio un don, me lo puede quitar, ¿cierto? Entonces algunos dicen, es que es mío, pero ya se van en un egocentrismo adueñando de lo que no les pertenece. Si lo tengo es porque el Señor me lo ha prestado y voy a ponerlo en ejercicio y al servicio de los demás, pero para la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos, si usted tiene ese don de dar, de ser generoso, no importando las cantidades que tenga, porque Dios no se mueve por cantidades. Dios mira el corazón. Debe tener usted siempre una sana motivación. Miremos este corazón, este versículo que aparece allí en pantalla. Y todos juntos ahí con sus micrófonos apagados, pero en voz alta vamos a repetir esta poderosa palabra que nos recuerda. Todos juntos, por favor, en voz alta. Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Primera de Samuel 16:7. El Señor mira el corazón, a Él no lo podemos engañar. Él mira la intención que usted tuvo para dar ese mercado, para dar esa ofrenda al necesitado. Él mira la intención de nuestro corazón. Ahora, miremos un ejemplo bíblico. El ejemplo está en Génesis capítulo 13. Vamos a abrir todas nuestras Biblias en Génesis 13. El ejemplo de esta persona con el don de generosidad, ese don de repartir, es Abraham. Abraham, el padre de la fe. Vamos a ir leyéndolo. Entonces, según el versículo 1 y 2 de Génesis capítulo 13, ¿quién es el primero que tiene allí Génesis 13? Va a leer el versículo 1 y 2. Maritza González. Ahí donde Amparito. Bueno, ya levantó la manito, pero no abrió el micrófono. Entonces, tengo por acá, buenos días, hermana Sí. Janet. Génesis 13, versículo número 1. Subió pues Abraham de Egipto hacia Negev. Él y su mujer todo lo que tenía. Ay, permítame, qué pena que es que la cámara se me atravesaba acá ya. Subió pues Abraham de Egipto hacia el Negev. Él y su mujer con todo lo que tenía. Y con él Lot. Y Abraham era riquísimo en ganado, en plata y en oro. Ajá. O sea, mis hermanos, que el problema no está en cuánto tiene. Tenga mucho o tenga poco. No. Abraham era un hombre rico, adinerado, de los más ricos en la tierra, pero era un hombre humilde, sencillo y tenía el don de repartir y de dar. Dice ahí que tenía muchos bienes, dice estos dos versículos. Iba con su familia, pero con su sobrino Lot, ¿cierto?
Vamos a mirar qué dice el versículo 8 a 12. Otra persona. Él tenía una actitud de generosidad en relación con sus posesiones. A ver, Jennifer, ¿quién tiene ahí el micrófono? Versículo 8 al 12. La hermana Miriam. Alex. Entonces Abraham dijo a Lot: no haya ahora separo entre los pastores y los tuyos, porque somos hermanos. ¿No está toda la tierra delante de ti? Yo te ruego que te apartes de mí. Si fueres a la mano izquierda, yo iré a la derecha. Y si tú a la derecha, yo iré a la izquierda. Y alzó Lot sus ojos y vio toda la llanura del Jordán, que toda ella era de riego como el huerto de Jehová, como la tierra de Egipto en la dirección de Joab, antes que destruyese Jehová a Sodoma y a Gomorra. Entonces Lot escogió para sí toda la llanura del Jordán, y se fue Lot hacia el oriente, y se apartaron el uno del otro. Abraham acampó en la tierra de Canaán, en tanto que Lot habitó en las ciudades de la llanura y fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma. Muy bien, Amparito. Muchísimas gracias por tu valiosa participación. Bella. Bueno, muy bien. Entonces aquí vemos a Abraham con Lot, ¿cierto? ¿Y qué dijo Lot? Bueno, a mí me va dejando la mejor parte, ¿cierto? Lot le dijo, bueno, Abraham le dijo, bueno, si tú vas a la izquierda, yo voy a la derecha y viceversa. ¿De acuerdo? Porque ya nuestros siervos no pueden convivir juntos y con el pleito y las peleas, no, yo no voy. Así que escoja durante esta tierra, de toda esta tierra. ¿Qué dijo Lot? No, tío, tranquilo. Escoja usted primero y lo que me quede, eso será lo que el Señor me dará. Le hubiera ido mucho mejor, ¿cierto? Pero no, a la vista humana, la avaricia, que es lo primero que veo, que es lo mejor. Todo lo que brille, eso lo traigo. Lo que brilla no es oro. Y él vio esos campos preciosos y dijo, no, tío, yo con esto me quedo y ojalá un pedacito más porque es que lo que yo necesito. ¿Qué dijo Abraham? No, pero si yo soy el dueño de toda esta tierra, ¿cómo se va a quedar con la mejor parte? No, Abraham, que tenía ese don de repartir, dijo, tranquilo, sobrino, entonces coja usted todas esas tierras y yo tomaré estas tierras. Sin imaginarse que con el pasar de los años, Lot quedaría en frontera con los enemigos, con Sodoma y Gomorra, y fue lo que permeó toda su tierra y terminó perdiéndolo todo. Mis hermanos, porque el Señor mira la intención de nuestro corazón, la capacidad de ser generosos, de ayudar y no la avaricia, donde no podemos tener en primer lugar el amor al dinero. Es pecado, pues es la raíz de todos los males. El problema no es que el rico es pobre, el problema no es el dinero. Que el Señor les dé a todos ustedes todas las abundancias materiales. Amén, gloria al Señor. Pero no dependemos de eso. Nuestra prioridad son nuestros negocios de nuestro Padre Celestial, lo que tiene valor eterno. Un billete se descompone, lo material es corruptible. Cuando nos vayamos para el cielo, esto se dañará, se acabará. Pero todas las cosas y principios que tienen valor eterno, ahí es donde debe estar nuestro corazón. Eso lo tenía muy claro Abraham. Así que tenía una actitud de generosidad. Cuidó muy bien lo que había recibido, porque es que encontramos a muchas personas que aunque tienen muchas bendiciones económicas, que lo que el Señor les permite tocar, lo multiplican, son muy malos administradores. Mire, toda esa fábrica que el Señor le dio, la llevó a la quiebra. Le volvió a dar esto otro a la quiebra. Le volvió a dar esto. A ver, hermano, necesitamos revisar nuestra capacidad para el ejercicio de ese don. Si el Señor nos da la capacidad de hacer riquezas, tenemos que pedir del Espíritu Santo la capacidad para administrar correctamente y no ser compradores compulsivos o estar dando por dar. Muchas personas se equivocan en el dar.
Si hay alguien que está sufriendo, usted de una vez saca el billete y se lo entrega. Mi pregunta es, ¿usted oró primero? ¿Usted le preguntó al Espíritu Santo cuál era la manera en que Dios quería usarle para que diera a esa persona? No. Yo le necesitaba plata, entonces yo le presté toda esa cantidad de dinero. Y después, problema, no pudo pagar, se dañaron las relaciones, me cambio de iglesia porque me debe, porque me cobra, porque esto terminó terrible. La pregunta es, ¿usted le preguntó al Espíritu Santo antes de tomar una decisión de dar cualquier cosa? Ore primero. No le reclame al Señor por nada si usted no ha orado primero, no le ha preguntado al Espíritu Santo primero. Entonces, si viene una persona en necesidad, ore primero, Señor, ¿cómo quieres usarme para bendecir a esta persona? El Espíritu Santo le dirá, puede darle una ofrenda de lo que tiene. No importa la cantidad, el Señor la multiplicará. O el Espíritu Santo va a decir, dele esta porción bíblica que es lo que está necesitando en este momento. La persona de pronto estaba pidiendo algo material, pero en ese momento necesitaba escuchar esa dirección espiritual, esa palabra, entonces le da esa palabra. O el Espíritu Santo le dice, ore, en este momento necesita una oración de consolación. Así que pregunte al Señor antes de dar. Tenga sabiduría para dar. No es dar por dar. ¿De acuerdo, mis hermanos? Muy bien. Entonces, Abraham dio por gratitud y supo administrar correctamente todo lo que el Señor le había dado. Sabía que Dios es la fuente de toda su prosperidad y le dio la gloria al Señor. ¿De acuerdo? Glorificó al Señor con todo lo que tenía. Y así el Señor le iba multiplicando en cada nación donde iba llegando, iba multiplicando sus bienes sin estarlos buscando, porque no era su prioridad. El Señor le había enseñado el don de repartir, de dar con liberalidad, con una sana motivación. Recordemos entonces, para finalizar, ¿cuáles son las dos condiciones para el primer don que vimos? A ver, ¿cuáles fueron las dos condiciones? Amor y firmeza. Muy bien, hermano Fernando, muy bien. Para el ejercicio del don de la exhortación, amor y firmeza en los principios bíblicos, ¿de acuerdo? ¿Y cuál es la condición para el ejercicio del don de repartir? La liberalidad. Y la motivación. ¿Qué significa liberalidad? Liberalidad es que no tiene que haber una motivación que no sea la que Dios dice a través de la Biblia. Ajá. Porque de pronto, pastora, en estos dos dones se han interpretado de una forma no correcta. El primer don de pronto se ha exagerado, se ha llegado a extremos al amor y se ha confundido la firmeza. Entonces, mucho amor y de pronto no se exhorta o no se dice, no se muestra el pecado. Y por otro lado, la firmeza, entonces se va al extremo de regañar, de decir cosas que no son correctas. Ajá, sin amor. Y en el de dar, de pronto lo que hay es una motivación que no es la adecuada. Se da porque entonces Dios me va a devolver. Y eso no es el don. Claro, Corintios es muy claro cuando nos dice, damos sin esperar nada a cambio. Eso es amor, eso es dar, sí. Cuando hablamos de la firmeza que debemos tener nosotros en el ejercicio de la exhortación, hay diferencia entre firmeza y dureza. ¿Cierto? Tenemos firmeza, es decir, los principios bíblicos no son negociables. Pecado es pecado. Y necesitamos exhortar a la persona y decirle, mira, mi hermano, a la luz de la palabra, yo le motivo y le animo a que cambie de actitud, a que tome una nueva decisión. Estamos para ayudarle en el proceso de arrepentimiento y de restauración. ¿De acuerdo? Como finalmente se vio en el caso de Pablo. Restauró no solamente su relación con los demás, pero con Juan Marcos. Hubo una restauración allí. Entonces, a veces nosotros estamos con firmeza y la dureza es diferente. Dureza de corazón es regañar, es herir el corazón de la persona. Entonces debemos ser firmes, pero no duros. ¿Sí?
firmeza, pero no dureza en nuestras palabras para restaurar a las personas necesitadas. Inclinemos nuestros rostros y vamos a orar dándole gracias al Señor. Padre, yo te pido que si tú has dado a mis hermanos el don de repartir, el don de dar, que sea con liberalidad, con una sana motivación, que te glorifique a ti. Señor, te pedimos, Padre, que seas tú confirmando los dones. Eres tú el que los das, no son los seres humanos. No es lo que nosotros buscamos o queremos para nuestro propio beneficio. Que se glorifique tu nombre, oh Dios de la gloria. Gracias, Padre, por enseñarnos a dar. Y lo pondremos en práctica esta misma semana, este don de repartir. Vamos a dar. Vamos a hacerlo con amor, con una sana motivación. Que tu nombre sea glorificado. Lo pondremos en práctica en esta semana. Oramos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, mis hermanos, un abrazo para todos. Recordarles que al finalizar todas esta escuela, todos los dones, los pastores orando por ustedes, sea el Señor confirmando el ejercicio de cada uno de los dones que Él reparte. Un abracito para todos, nos vemos en el culto en unos minutos. Muchas gracias, mi Janet. Gracias por la palabra, porque queda grabada en nuestros corazones y ahí debemos empezar a ponerlo en práctica, ¿no? Pedirle a Dios que nos vaya enseñando a través de todas estas lecciones cuál es el don que necesitamos. Gracias por estar. Ustedes, como siempre, son muy juiciosos, alegran nuestro corazón. Les voy a estar enviando la lección por el enlace para YouTube para las personas que de pronto no pudieron verla muy bien o para poder estudiar más a fondo la lección. Ustedes, hermanos, bendiciones, que el Señor les bendiga. Nos vemos el próximo domingo nuevamente en nuestra hermosa escuela. Gracias por estar, gracias por madrugar. El amor del Señor, un abracito a todos, bendiciones, hermanos, me encantó. Chao. Gracias, Jenny. Bendiciones. Chao. Gracias, Janet. Bendiciones. Gracias. Gracias a todos. Bendiciones.